Guía de Estudios Segundo Trimestre Español. Número 1. ¿Cuál es la función de las conjunciones copulativas y cuáles son? Las conjunciones copulativas aportan el sentido de suma o acumulación y son i, ni. Número 2. ¿Cuál es la función de las conjunciones disyuntivas y cuáles son? Dan ideas de opción. Estas son o, u. Número 3. ¿Cuál es la función de las conjunciones adversativas y cuáles son? Significan oposición. Estas son pero, más, sin embargo, sino que, aún, no obstante, al contrario. Número 4. ¿Qué son las preposiciones? Y escribe 5 de ellas. Son palabras que enlazan dos elementos de una oración. Estas son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, en, entre, para, por, según, sin, sobre, tras. Número 5. ¿Qué es el guión radiofónico? Es un escrito empleado en los programas de radio para hacer las participaciones de quien interviene. Número 6. ¿Qué es el reportaje y cuáles son sus partes? El reportaje es un trabajo periodístico extenso que se compone de el título, entrada y cuerpo. Número 7. ¿Qué son las fuentes de consulta? Son recursos que proporcionan información. Número 8. ¿Qué son las fichas bibliográficas? Nos ayudan a identificar los libros y documentos impresos. Número 9. ¿Qué son las fichas de trabajo? Son tarjetas de cartón tamaño media carta que sirven para elaborar resúmenes. Número 10. ¿Cuáles son las características de las oraciones interrogativas? Y escribe 2 ejemplos. Las oraciones interrogativas son aquellas que, de modo general, sirven para pedir información. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Qué color te gusta? Número 11. ¿Cuáles son las características de las oraciones exclamativas? Y escribe 2 ejemplos. Son aquellas que utilizamos para expresar o transmitir sentimientos. Por ejemplo, ¡qué ricas están las papas! ¡Qué animales tan bonitos! Número 12. ¿Cuáles son las características de las preguntas abiertas? En las preguntas abiertas, la respuesta no está prevista y el entrevistador la registra de manera textual. Número 13. ¿Cuáles son las características de las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas se utilizan para que el entrevistado elija una o varias respuestas, las cuales el entrevistador debe definir. Número 14. Escribe 2 ejemplos de preguntas abiertas y cerradas. Abiertas. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? ¿Qué color te gusta? Cerradas. ¿Qué universidad prefieres? ¿UNAM, IPEG, UAM? ¿Qué juego jugabas de niño? ¿Fútbol, básquetbol o carritos? Número 15. ¿Qué es la entrevista? Es una conversación en la que una persona le hace preguntas a otra, con el propósito de dar a conocer sus respuestas. Número 16. ¿Qué indica el guión largo? Indica que entra al parlamento de un personaje de una obra o muestra las palabras de un entrevistado. Número 17. ¿Para qué se usan las comillas?
Se usan para destacar una palabra, frase, nombres de libros, periódicos, apodos, marcas o fragmentos de textos o citas textuales. Número 18. ¿A qué se refiere el discurso directo? Al diálogo entre dos personas o más y se transcribe de manera literal las palabras de los protagonistas, es decir, se copian las palabras tal cual las dijo el entrevistado. Número 19. ¿A qué se refiere el discurso indirecto? A que el entrevistador emplea sus palabras para expresar lo que dijo el entrevistado, es decir, lo que el entrevistado le contó. Número 20. ¿Qué es un cuento? Es un relato breve en el cual un narrador cuenta las acciones en las que intervienen los personajes. Número 21. Menciona cuáles son los tipos de personajes del cuento. Principales, secundarios, incidentales. Número 22. ¿Qué son los adjetivos? Es una parte de la oración o clase de palabra que complementa un sustantivo para calificarlo y expresa características o propiedades a un sustantivo. Número 23. ¿Cuál es la función de la descripción? Es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etc. Número 24. ¿Cuáles son las partes que componen al cuento? Planteamiento, nudo, clímax y desenlace. Número 26. ¿Qué es una metáfora? Es hacer una comparación o establecer una relación entre dos o más objetos, personas o lugares según su parecido. Número 27. Escribe 2 ejemplos de metáfora con significado. Metáfora. Tus dientes son como perlas. Significado. Tus dientes son blancos. Metáfora. Tu blusa es como el cielo. Significado. Tu blusa es azul claro. 28. ¿Cómo se reconocen los verbos en infinitivo? Se reconocen porque tienen las terminaciones en ar, er, ir. Número 29. ¿Qué expresan los verbos en imperativo? Expresan una orden o petición. 30. ¿Qué son los instructivos? Es un texto que explica paso a paso cómo realizar determinada actividad. 31. Escribe un instructivo para jugar ahorcado. El ahorcado, también conocido como colgado, es un juego de lápiz y papel para 2 o más jugadores. Un jugador piensa en una palabra, frase u oración y el otro trata de adivinarla, según lo que sigue, por letras o dentro de un cierto número de oportunidades. 32. Explica las principales características de un relato histórico. El relato histórico es un tipo de texto narrativo en el cual se relatan sucesos reales en los que participaron personajes históricos. 33. ¿Cuál es la característica de los verbos en pospretérito? Los verbos en pospretérito son aquellos que terminan en ría. 34. Escribe 5 verbos en pospretérito. Lavaría, dibujaría, vendería, pasearía, comería, cantaría. Número 35. ¿Qué son las obras de teatro? Es una narración escrita para ser actuada ante el público. Número 36.
¿Cuál es la función del diálogo en la obra de teatro? Poner frases y oraciones muy expresivas. Número 37. ¿En qué consiste el narrador en primera persona? El narrador es el protagonista, cuenta su propia historia y el texto es más descriptivo. Número 38. ¿En qué consiste el narrador en tercera persona? Se trata de una voz que lo sabe todo y cuenta lo que le sucede al otro.